Padre Celestial, muchísimas gracias por permitirnos volver a otro punto de vista, una señal transparente al acontecer nacional e internacional a través de RTV, la nueva imagen de Honduras. Quiero presentarles a un distinguido invitado a nivel internacional. Antes era un jueves con Urbizo, un viernes con Urbizo, un miércoles con Urbizo. Pues hombre, al final del día establecimos que era un día con Urbizo, pero hoy es un lunes con Urbizo y estamos tratando de establecer pues que desde un punto de los 50 estados que tiene esa nación, que son los Estados Unidos de Norteamérica, todavía mantiene en reserva a don Carlos su retorno a la patria amada. Y ese detallito, si lo quiere ver al final del espacio y de la conversación, con mucho gusto le damos la oportunidad. Don Carlos, es un gusto saludarlo. ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días, don Holman. Muy bien, por la gracia de Dios. Desde el año pasado no estoy en su programa. Me alegro de estar aquí nuevamente con usted y con su audiencia. Por la gracia de Dios estoy bien. Hace un par de semanas me puse la primera dosis de la vacuna de Pfizer y todavía sigo más o menos normal. Creo yo que me ve, no he cambiado mucho. Dentro de 10 días me ponen la siguiente vacuna. Y con eso termino, y yo creo que ya para finales de febrero, principios de marzo voy a poder regresar a Honduras ya con confianza, tranquilo, ¿verdad? De que tengo algún tipo de protección alta contra la enfermedad en su estado más serio, si fuera necesario. Bueno, entonces ya me dicen a mí que a Carlos Urbizo no hay que preguntarle cómo le va, sino cómo hace. Bueno, de ahí para allá. Una de las cosas importantes, creo yo, es tener la confianza, la fe en Dios, que lo va a guiar de alguna forma que yo no sé cómo, pero lo va a guiar de alguna forma que le van a salir las cosas bien a uno, porque creo que el camino recto, ¿verdad? Y eso tiene que ver con disciplina, con ejercicio, tiene que ver con comida, tiene que ver con muchas otras cosas en la vida. Claro. Entonces yo creo que le puede ir muy bien. Tal vez no sea garantía, pero sus probabilidades de que le va a ir bien son infinitamente mayores. ¿Cómo no? Don Carlos, es importante entonces, ahora que estamos relajados, debe la ubicación exacta en donde actualmente se encuentra, porque de repente está en una ciudad, está en otra, pero en este momento, ¿dónde se encuentra, don Carlos? ¿Se puede saber? Ahorita estoy en la Florida. No puedo andar saltando mucho con esta peste como está. Sí. Es un riesgo. Quiero decirle que tengo 3 meses de estar aquí en la Florida y yo creo que he salido unas 4 o 5 veces nada más en todo este tiempo, claro, ¿verdad? Porque no quiero arriesgarme. Principalmente que, como le he dicho anteriormente, yo pertenezco a una especie en extinción. Ya tengo 77 años y entonces en la recta final y no puedo andar dando muchos brincos. Don Carlos, ¿cómo se ha logrado de alguna manera esa millonada de gente que compone lo que es los Estados Unidos de Norteamérica, tanto los que son migrantes como los ciudadanos legítimos de allí? ¿Cómo los protocolos de bioseguridad exponencial, aislamiento, ¿cómo se está manejando esa parte? Obviamente vale la pena saberlo, pues porque aquí en Honduras estamos entre que regresamos a los orígenes de marzo con las medidas estas justamente de la cuestión protocolaria de bioseguridad, de aislamiento y de ahí para allá. ¿Cómo puntualmente siente usted que en Estados Unidos, cómo se está manejando la economía, el comercio y
la educación y no sé qué otras cosas más. ¿Cómo se está manejando esto va allá? desde A hasta la Z. Este es un país enorme, 330 millones, 50 estados, creo que el tercer o cuarto país en extensión territorial más grande del mundo, ¿verdad? Así que hay de todo, hay todo tipo de dirección. La presidencia pues una sola, pero después tiene usted 50 gobernadores, que es como 50 presidentes, ¿verdad? Que tienen todo su gabinete, tienen un congreso, que tiene un senado y que tiene una cámara de diputados, etcétera, etcétera, y de acuerdo con la ideología de cada uno y su filosofía de cada uno, pues así están tratando, ¿verdad? Cada uno de los estados. Así que hay una variedad grandísima. Al ojo libre no pareciera que hay ninguna anormalidad, ¿verdad? Allá en la Florida, por ejemplo. Es que hay una crisis económica en cierto sector de la población muy grande, principalmente aquel sector que trabaja con las manos. El que puede trabajar digitalmente, pues entonces no ha tenido mayor problema, de manera que los 12 o 13 millones de desempleados son más o menos en ese tipo de trabajo. Dios santo. Y el de hospitalidad, no digamos, pero cuando está hablando usted de restaurantes que dicen que tal vez un 50-60% están cerrados, otros tienen servicio a domicilio, otros están medio sobreviviendo y muchos creen que no van a sobrevivir del todo, ¿verdad? Los hoteles también, en todos los lugares que son de turismo, etcétera, etcétera, eso tienen grandes dificultades. Así que el desempleo anda como en un 7%. Que estadísticamente es igual que el de Honduras, pero el de Honduras es mentira, ¿verdad? Porque Honduras es un desempleo de 47%, no de 7%, pero es la forma en que las estadísticas se recogen y se reportan. Entonces, Estados Unidos tiene un reto muy grande. El presidente Biden está en una lucha ahorita con un Congreso que está 50-50 en el Senado, ¿verdad? Tiene control en la Cámara de Representantes, pero en el Senado está 50-50 y el voto decisivo lo va a echar la vicepresidenta, que es la quien dirige las sesiones del Senado, ¿verdad? Así que hay una lucha muy grande aquí, ¿verdad? Y yo quería pues que tuviéramos unos minutos para hablar de esta situación, porque hay muchas esperanzas, muchas expectativas en Honduras sobre este cambio de gobierno y yo creo que están equivocados. Qué interesante establecer, por ejemplo, que dice usted que está 50 y 50, o sea que no es cierto que Biden salió mucho más allá de lo que fue el resultado electoral. Habría que ver entonces qué es lo que... No, Biden ganó decisivamente, ganó por más de 7 millones de votos, que es la mayoría más, la diferencia más grande que ha habido en toda la historia, ¿verdad? En el 2016 Trump ganó con 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, pero recuerde que este sistema es federal y cada uno de los estados tiene asignado X número de electores. Entonces, en los electores, Biden ganó con igual número de electores que ganó Trump en el 2016, ¿verdad? Claro. Y yo quiero que la gente sepa de que aquí, excepto por los trumpistas, no hay ninguna discusión de que Biden ganó, y se lo reafirma, se lo valida, ¿verdad? El hecho de que sacó 7 millones más y que muchos de las autoridades, bueno, él tuvo como 70, 80 casos que llevó a la corte, que los decidieron muchos jueces que habían sido nominados por Trump y aprobados por el Senado, y le echaron atrás todo, no ganó un tan solo caso, ¿verdad? Hasta la Corte Suprema de Justicia, que se ha temido que podía estar a su favor porque es muy conservadora y que hay de los 9, 3 fueron nombrados por él, ¿verdad? Aún la Corte Suprema echó para atrás sus pretensiones, ¿verdad? Y yo quiero que la gente sepa de que aquí hay una división no solo del país, ¿verdad? Sino que de partido. Dentro del Partido Republicano va a haber una guerra civil muy dura entre los trumpistas y los conservadores tradicionales, porque Trump no es conservador, él es un populista de derecha, manipulador de primera clase, etcétera, etcétera, que lo pueden leer aquellos que estén interesados y lo pueden ver. Pero a pesar de toda la evidencia que hay un sector del Partido Republicano muy grande, ¿verdad? Más del 50% que están todavía con Trump, y esto es una cosa que se separa de lo que ha sido la tradición de más de 200 años. De una vez que el presidente se retira en primer periodo, segundo o en primero, como este caso, no vuelve a tener ninguna injerencia en el partido. Sin embargo, en este caso, Trump, a través de su, ¿cómo decirle?, militancia, ¿verdad?, y su agresividad y
poco respetuoso de las reglas, quiere seguir manipulando el país y tiene un buen número de personas con ellas. Así que estamos todavía para el rato saber qué es lo que va a suceder aquí en los Estados Unidos. Mientras tanto, la lucha es muy grande entre los dos partidos y dentro del partido republicano, repito. Aquí mucha gente tiene muchas esperanzas de que Biden aquí, Biden allá. Yo quiero decirle una cosa al pueblo hondureño, bien clara. Y si no se recuerdan de lo que dije antes, recuérdense ahorita. Ningún presidente de los Estados Unidos ha hecho nada por el pueblo hondureño. A los Estados Unidos lo que le interesa es migración, lo que le interesa es tráfico de narcos, le interesa el lavado de activos y el terrorismo. Esas son las cuatro cosas. Y cuando le interesa algo de ese tipo, Estados Unidos viene y promueve las leyes que quiera y logra que se las aprueben en 24 horas. Sin embargo, de lo que vamos a hablar en la segunda parte de este programa, que es sobre las reformas electorales y la democracia en Honduras, no se ha interesado para nada. Eso que lo resolvamos nosotros. Y vamos a entrar en detalle en un momento de eso. Pero mientras tanto, quiero decirle a la audiencia que no crea que van a suceder cosas maravillosas solo porque Biden es demócrata y que es verdaderamente bastante solidario con la migración, pero hay muchísimas limitaciones. Quien puede hacer algo, y tengo mis dudas, es Norma Torres, porque ella ha agarrado esto como una causa, pero ella es un miembro del Congreso de 435 miembros del Congreso, ¿verdad? Así que tenemos que aterrizar aquí y ser un poco más realistas. Esta señora Nancy Pelosi, que tiene cualquier cantidad de influencia y que de alguna manera está conociendo y ya conoció, incluso estuvo en Honduras, podría entrar en una ruta parecida a la de Norma Torres, que está enfocada para terminar este segmento, para que entremos en lo del país. No lo veo ahorita, don Goldman. Nancy Pelosi tiene problemas aquí domésticos, internos, mucho más importantes que estarse preocupando por Honduras. En general, ella está abierta a la migración. Estados Unidos reconoce que sin migración eventualmente no va a poder tener los progresos que ha tenido. Los extranjeros todavía contribuyen muchísimo y siguen contribuyendo todos los días con grandes ideas científicas y de toda calidad, pero hay un problema racial, ¿verdad? Y como dicen, Estados Unidos se está volviendo más oscuro, pero más oscuro de piel, ¿verdad? Claro. Y nosotros somos una amenaza. Ya dentro de poco los latinos van a superar el 25% y ahí hay un gran conflicto en los latinos, porque tiene usted los de primera, segunda y tercera generación, y cada una de esas generaciones piensa distinto, y desde luego a medida que avanzan las generaciones se van asimilando más a los principios, a las normas y a los valores norteamericanos, pero mientras tanto está un poco jodida la cosa. Ahora, con relación a la fuerza y la economía americana, hay un dato bien interesante. El 70% de la economía está en los estados donde ganó Biden y el 30% de la economía está en los estados donde ganó Trump. ¿Se imagina usted? ¿Verdad? Pero eso, pues, desde luego, Trump gana este 30% y gana parte de lo otro también, ¿verdad? Y ahí pasan haciendo ruido de que sacaron 75 millones, que no sé qué, que cómo se van a estimar. Óigame, en toda contienda de dos personas va a haber uno que saca más y uno que saca menos. Pues, claro. 75 millones son un montón, pero 82 millones son más. Claro. ¿Verdad? No hay que perderse, pero los análisis están muy distorsionados, las redes sociales han confundido, han tocado, trastornado, deformado, desdibujado y todas las demás palabras que usted pueda pensar la realidad del mundo, ¿verdad? Sí. Así que estamos ante una situación sumamente difícil. No la menospreciemos ni creamos de que la sabemos todos, mucho menos en Honduras, mucho menos en Latinoamérica. Don Carlos, así para terminar este segmento, aquí se manejan los PCM y de repente se convierten en ley. Vimos que en las primeras 24 horas de estar ya en su despacho, el señor J.R. Biden firmó cualquier cantidad de decretos, pero estos decretos están enfocados a la migración y aparentemente a la revocatoria de algunas decisiones que en su momento había impuesto Donald Trump. Entonces, ¿todas estas iniciativas tendrán que pasar el filtro del Congreso o ya son ley en este momento para terminar?
No, son medidas que él puede tomar, ¿verdad? Como aquí se llaman decretos, órdenes ejecutivas, ¿verdad? Órdenes ejecutivas, sí. Y que tienen una vida pues limitada, y después, porque tampoco el presidente no puede estar burlando del Congreso, ¿verdad? Que es el que pasa las leyes. Entonces tienen una vida, y son ciertas cosas las que puede hacer a través de órdenes ejecutivas, y ha revertido las que pasó Trump, con las que él no estaba de acuerdo, ni está de acuerdo con lo que le prometió al pueblo norteamericano. Por ejemplo, volver a pertenecer al tratado de París, ¿verdad? Que tiene que ver con el control del medio ambiente, la contaminación, etcétera, y está echando atrás muchas otras disposiciones de Donald Trump, permitiendo ciertas actividades que dañan la calidad de vida nuestra y mucho más del futuro. Entonces están tomando ese tipo de medidas que eran obviamente contrarias a lo que es su posición, pero lo demás va a tener que pasar por el Congreso eventualmente. Bueno, al regresar tenemos que preparar un pastel inmenso para celebrar 24 años, creo, de lucha que Carlos Urbizo Solís tiene, tratando de ver si 200 años después identificamos por algún lado la posibilidad de que en Honduras se pueda vivir en democracia. 200 años después, vamos a ir a la pausa. La democracia en Honduras 200 años después. Y como yo ya estoy adelantando algunas apreciaciones suyas, pues vamos a ver si identificamos exactamente la fecha en donde usted va a cumplir 24 años de estar sosteniendo que mientras en Honduras no haya democracia, ni vamos para atrás ni vamos para adelante, nos estamos hundiendo. Ya regresamos, señores, con don Carlos Urbizo Solís desde allá de la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. Recuerda que nuestra policía fue infiltrada por el crimen organizado. ¿Qué pasó? ¿Cómo logramos cambiarla? Kingdom Editorial es una empresa dedicada a la elaboración de material educativo para todas las edades, presentando una nueva propuesta educativa muy alternativa en textos escolares en todos los niveles y en las materias básicas de nuestro país y al alcance de todos. Cada uno de los textos de Kingdom Editorial está dotado de un sinnúmero de herramientas innovadoras, de alto rendimiento y evaluadas por normas internacionales, basadas en la malla curricular nacional con sus reformas educativas. Kingdom Editorial pone a su disposición las siguientes asignaturas: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas y Español, todas de 1º a 9º grado. Nuestros libros poseen herramientas importantes para el aprendizaje ideal, como áreas de trabajo, proyectos, contenidos didácticos, áreas de recortes, cuentos, evaluaciones y diplomas de finalización. Le invitamos a vivir esta nueva experiencia en Educación Nacional y nos comprometemos con cada uno de ustedes a llenar las expectativas en las respectivas áreas de aprendizaje. Kingdom Editorial, aportando en la educación nacional. Hacemos la diferencia. En el 2012, Honduras es el país más violento del mundo, principal puente de la droga del sur al norte. El crimen infiltra instituciones del Estado y sectores de la sociedad. La policía no es excepción. Con decisiones valientes, leyes especiales, políticas consistentes y la participación de diferentes sectores, se inicia en 2014 la depuración. Hoy tenemos una nueva policía, capacitada, equipada y diversificada, que da resultados y en equipo nos deja logros como dejar de ser el país más violento, con una baja en la tasa de homicidios de un 60%, la reducción drástica del paso de la droga. Honduras es ejemplo por sus resultados en seguridad y a diario se sigue construyendo la paz y tranquilidad del país. Dicho y hecho, ahora en Honduras se vive mejor. Estamos listos para recibirte nuevamente. Entendemos que este ha sido un tiempo diferente. Ninguno de nosotros lo esperaba. Y con rimas nos adaptamos. Llegó
testimonio a la humanidad. Ven, Y conecta tu espíritu. Disfruta del campo y de la naturaleza. En Copán, las guacamayas vuelan libremente. Tenemos el mejor café de altura. y somos la cuna del chocolate. Con exquisita gastronomía. Con la calidez de nuestra gente. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Nos vemos en Copán. Regresamos con don Carlos Urbizo Solís, hasta allá a la Florida, en donde está atendiendo, como siempre, muy gentil, nuestras solicitudes de mantener la vigencia y la presencia en estos medios de comunicación que tanto le apasionan a él. Don Carlos, estamos inaugurando el tercer siglo y usted tiene, va a cumplir 24 o 25 años de estar repitiendo como el Padre Nuestro. La cuestión es que el problema fundamental de Honduras es que se habla de un modelo democrático, pero no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, estamos a las puertas de ir a un proceso electoral totalmente complicadísimo, más complicadísimo que otras veces, y creo que la razón hoy la asiste más que nunca Carlos Urbizo Solís. En el trayecto de la conversación vamos a darle detallitos de cómo ha ido todo y cómo la antidemocracia se viene estableciendo desde mucho antes de llegar al día de un proceso primario electoral en donde no habrá mucho que ver y de repente la situación, en vez de mejorar o en vez de normalizarse, la cuestión propia de la, llamémosle, la inestabilidad política se podría desbordar, porque desde este momento ya se está insistiendo en que gane quien gane. Estamos expuestos a pagar 2.400 millones para ir a participar de un proceso electoral en el que se establece ya un megafraude. De hecho, lo último que ocurrió fue que descalificaron las 3 compañías que iban a hacer transmisión de datos virtuales o digitales, y ahora volvemos al lápiz de grafito, en donde los borrones ya se imagina usted cómo van a ser. Don Carlos, un repaso rapidísimo de 200 años, de los cuales un cuarto de siglo usted ha insistido que mientras no nos pongamos de acuerdo y establezcamos que si no hay democracia, Honduras es un país que tiene incluso altísimo riesgo de desaparecer, como un extraordinario analista, un académico israelita, así lo ha advertido. Lo dejo, don Carlos, allá en la Florida para que hablemos un poquito del tema que a usted le apasiona. ¿Cómo no? Y tal vez lo podríamos hacer un poquito más dinámico con preguntas y respuestas, pero yo tengo esta exposición que hacer. La gran promesa de 1821 fue precisamente democracia, sobre la cual escribía Valle, hablaba Dionisio Herrera, etcétera, etcétera. Todos aquellos que tenían el pensamiento liberal, que quiere decir de libertad de las personas y de los pueblos, ¿verdad? En ese entonces no existía el Partido Liberal, y hago esa aclaración porque a veces se confunde la gente. El Partido Liberal vino como 100 años después, ¿verdad? Pero esa era la gran promesa de la libertad individual y la soberanía popular, ¿verdad? Y después de 200 años eso no existe, ¿verdad? Un país democrático es un país relativamente rico, es un país ordenado, es un país donde no hay intimidación,
Es un país donde no hay temores. Es un país que puede expresar su voluntad en las urnas y posteriormente no pierde su voz y sigue teniendo voz en lo que sucede, ya sea a través de los diferentes movimientos que puedan presentarse para reclamar algo al gobierno, o sea a través de un congreso que representa los intereses del pueblo. Nuestros congresos lamentablemente no representan al pueblo, y de esto no me canso de decir, representan a los dueños de los movimientos que lo colocaron en las diferentes listas para las primarias y después para las elecciones generales, ¿verdad? Así que ha sido un remedo, ha sido una burla, ¿verdad? Y mientras existen movimientos, mientras existan dueños, mientras exista un concepto cociente electoral y mientras exista otro concepto pero totalmente trastornado como es el del residuo electoral, no puede haber democracia, tan sencillamente como eso. No puede haber democracia en un sistema donde el que tiene más votos no gana. Eso es inaudito y totalmente inaceptable, reprochable, repugnante para los derechos de las personas. Don Carlos, rápidamente, se pasaron a medias, como dicen, por la mujer está embarazada, pero no puede estar media embarazada, y ahí no hay ni medio embarazo ni embarazo total. Entonces fíjese bien, llegamos al día 24, en donde se supone era el día de que se podría esforzar el Congreso para aproximarse a las benditas reformas electorales que ya no pasaron. Se logró crear en vez del Tribunal Supremo Electoral, un Consejo Nacional Electoral, un Tribunal de Justicia Partidaria y no sé qué otras cosas más. Mire cómo el proceso se desnaturaliza desde un principio y se navega en la cresta de la antidemocracia. Por ejemplo, lo que usted plantea. Los dueños de los movimientos, los patrocinadores de los congresistas, los patrocinadores de los alcaldes, y usted sabe las consecuencias que nos han llevado el hecho de esos dineros que no precisamente son dineros limpios. Entonces, fíjese bien, el Consejo Supremo Electoral viene y convoca, da la fecha para iniciar el proceso. Luego se da la fecha para recibir de los partidos políticos las presentaciones a cargos de elección popular que proponen los partidos, en este caso Libre, Liberal y Partido Nacional, rápidamente para ir aterrizando. Fíjese bien, el Tribunal Nacional Electoral, igual que el anterior, recibe esos paquetes como certificaciones válidas de que lo que va allí es algo avalado por los partidos y de ahí para allá todo lo demás. ¿Cómo podemos nosotros entender que un Consejo Nacional Electoral así a ojos cerrados va a ser el que va a validar y el que va a reconocer esas planillas de cargos de elección popular en donde se dice que los mismos han salido del resultado de las asambleas y no sé qué cosas más? Pero en ese sentido hay ausencia de auditoría, hay ausencia de presencia y de fiscalización del Consejo Nacional Electoral. Entonces el Consejo Nacional Electoral, como está en representación de los partidos y no de los electores, recibe eso como válido y de ahí para allá no hay ningún tipo de reparo alrededor de quiénes van y quiénes no van. Y de ahí para allá. De acuerdo. Don Holman, es que mire, todo eso son parches y no van a funcionar porque vienen enfermos, vienen con cáncer desde el inicio de su origen. Con lepra. Mientras existen estos movimientos, todo lo más que suceda puede ser cualquier arbitrariedad, cualquier antojo, cualquier tontería que entre los que son dueños de movimientos se pongan de acuerdo dentro de su partido y los que no, pues con el partido contrario. Entonces el pueblo en general está siendo engañado con todo esto. Algunas de las reformas que están planteándose ahorita son reformas cosméticas. ¿Cómo es posible que después de tantísimos años todavía estemos hablando de cómo va a estar integrada una mesa electoral, que cómo se van a contar los votos
etcétera, etcétera. Todo eso es ridículo y todo eso existe porque no hay democracia. Ahí está la respuesta, ¿verdad? La falta de que el pueblo verdaderamente tenga el poder a través de su voto y a través de las organizaciones previas que se hacen para llegar a una contienda electoral, y eso no existe. Así que estar hablando de democracia en un sistema como el de Honduras es como estar hablando de esquiar en un partido de fútbol. No, son dos cosas distintas, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces ahora va a suceder cualquier cosa, y por eso le digo, mi reclamo a los Estados Unidos es que no se ha interesado suficiente porque se lleven a cabo estas reformas que pueden resultar en el camino hacia la democracia y eventualmente depender menos de todo el mundo externo que apoya a Honduras por 70 años con una gran cantidad de millones, y lo van a seguir haciendo porque el sistema es disfuncional y aquí no funciona la Viagra no la puede recetar usted. Entonces hay una disfunción del sistema, no conlleva a donde queremos llegar, al clímax. ¿Y cuál es ese clímax? La paz, la tranquilidad, el bienestar del pueblo, empleo, buenos salarios, etcétera, etcétera. Entonces estamos perdiendo el tiempo verdaderamente y lo están utilizando los líderes o los dirigentes, porque no son líderes, dirigentes de los partidos para ponerse de acuerdo de cómo va a continuar el poder, ¿verdad? Verdaderamente es una desgracia para el pueblo hondureño, es una tragedia que esto esté sucediendo. Y el lápiz y el papel no necesariamente son malos, ¿verdad? Podrían funcionar. No hubo tantas quejas en el pasado como hay hoy de la ilegitimidad de las elecciones. No ha habido tantas quejas de que se robaron las elecciones como las ha habido en los últimos 8 años. Sí, es increíble. Desde el retorno al orden constitucional, le digo yo, de que el retorno al orden constitucional, el respeto a la Constitución y sus leyes, nada que ver. Y de allí estamos hablando de 4 décadas que hemos estado insistiendo en manejar procesos electorales en donde el pobre pueblo solo se vuelve en elector, pero en votante, pero no en elector, pero no en votante. Entonces fíjese bien cómo está la situación. Todo parece indicar que vamos a un proceso exactamente como se dirigió y se organizó y se de alguna manera se coordinó o se manejó por parte del Consejo, del Tribunal Supremo Electoral en aquel momento. Entonces, ahora vamos, como le decía yo. Don Goldman, disculpe que lo interrumpe. ¿Quién se quejó de que ganó Rosuco? ¿Quién se quejó que ganó Ascona? ¿Quién se quejó que ganó Callejas? ¿Quién se quejó de que había ganado Reina? Ninguno de esos. Y ahora, ¿por qué es el cuestionamiento? Porque el contubernio entre partidos y los grandes dueños del partido, dueños del momento, del Partido Nacional, Partido Liberal y tal vez de Libre, se han puesto de acuerdo en contra del pueblo, tan sencillo como eso. Sí, el otro tema es que, bueno, se pretendía que el tráfico de credenciales en donde Carlos Urbizo, que es el dueño de un partido, puede comprar a todos los demás que van en el proceso para que tengan la representación. Ahora resulta que los 3 partidos, incluido el Partido Nacional, están teniendo dificultades para conseguir gente que los represente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Al no conseguir gente que los represente y poderlos inscribir, nos vuelven a meter el cuento de que va a ser a través de las benditas credenciales en donde se trafica con el resultado. Por ese lado. Y por el otro, el bendito Censo Nacional Electoral. Veremos la nueva cédula, veremos, y de ahí para allá el tema es qué va a pasar el 14 de marzo. Incluso la fecha se está convirtiendo en incierta porque ya solo quedan 6 semanas para llegar a ese día. Y los partidos y los participantes están un poco angustiados porque no les queda tiempo para poder realmente organizarse y armarse y ir al proceso. De acuerdo, pero sucede, don Goldman, que van a ser elecciones internas, lo que quiere decir primarias más que internas, que es cuestión entre partidos, ¿cómo van a hacer? El problema viene después, cuando vayamos a las generales, que es un partido contra otro, pero usted puede arreglar su casa como usted quiera, a mí que me importa al final de cuentas, ¿verdad? Claro. La cuestión es cuando vengan las generales, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Y hay 6 meses todavía, pero ahorita pues yo no me puedo entusiasmar mucho con las primarias, ¿verdad? Ahí cada partido pues tendrá que ver cómo se las va a arreglar entre ellos y van a llegar a
una componente, pero ya va a ser una presentación de partido. No quiero decir que no sea importante, lo que quiero decir es que menos es importante que las generales. Allá es donde debemos de poner nosotros la atención. Bueno, lo que le estaba planteando, fíjese bien cómo viene la deslegitimidad y la antidemocracia. Cuando nosotros estamos diciendo que el proceso primario es un proceso que compete a la responsabilidad de los partidos. El problema es que al día siguiente, después del 14, estamos legitimando a cualquier cantidad de gente que se logró meter en el proceso interno y de ahí para allá no los podemos regresar porque van a las generales y de las generales a ocupar los cargos de elección popular. ¿Cómo hacemos? Pero ahí es que se pelean entre partidos, ¿cómo van a hacer? ¿Verdad? El problema de las generales es mucho mayor, claro, y el que debe de preocuparnos nosotros desde ahorita. Sí, el problema, como le digo yo, es que ya una vez reconfirmados en el proceso primario, que debería de ser de más interés y de más responsabilidad y de más participación de la ciudadanía, al caer ya el 15 de marzo, prácticamente esa gente está reconfirmada y dentro de todos los que aparecieron por ahí calificados, cualquier cantidad de gente va a ir que nos vamos a dar cuenta quiénes son hasta que estemos allá por noviembre. Mire, lamentablemente, como le digo, y con las redes esto se ha vuelto mucho más complicado todavía para que la gente entienda dónde está el verdadero problema. Y mientras no se resuelva el problema de la libertad de cada uno de nosotros, de elegir, claro, y ser electos, la soberanía popular, de que la mayoría es la que va a ser respetada en su elección que haga, estamos perdiendo el tiempo. Yo tengo poca paciencia para hablar de todas estas cosas cosméticas, técnicas, administrativas. Esas las podemos dar nosotros por sentado de que van a estar bien. Si hubiera democracia, pero como no la hay, repito, y aunque parezca disco rayado, es la verdad, ¿verdad? Y algún día le va a caer el 20 a esta gente cuando ya haya sufrido muchísima gente y sea irreparable el daño que se le ha hecho a muchos. Sí, fíjate bien, el reeleccionismo, entre el 70 y 80% van en las fórmulas electorales para el proceso del día 14 de marzo, lo que significa que vamos a estar haciendo una inversión multimillonaria para reelegir a la misma gente. El tema del bendito reeleccionismo establecido bajo las normas que la Corte Suprema facultó al abogado Juan Orlando Hernández Alvarado para que se fuese por un segundo periodo. Ese tema de legitimar o deslegitimar la reelección está también la moneda en el aire y de ahí para allá no sé qué es lo que va a poder ocurrir. Y en adelante, bueno, pues... No se puede legitimar algo que es ilegítimo y que es ilegal, ¿verdad? Tan sencillo como eso. Así que, nuevamente, como no hay democracia, cualquier cosa puede suceder y puede hacer que yo creo que aquellos que alegan de que es legítimo y que es legal la decisión de la Sala Constitucional que dio paso a una posible reelección, si eso fuera cierto, que yo no lo comparto, quedó claro, pues entonces la reelección es inmediata y es indefinida y no hay nada que pueda parar entonces a don Juan Orlando Hernández para que diga, hombre, el pueblo me está clamando, voy por una tercera. Claro. Porque está basado en una decisión que algunos dicen que es legal, algunos dicen que es legítima. Entonces, mientras eso no se define exactamente si es legítimo o ilegítimo, es legítima, pues la ley de la comarca y es la que se aplicó en las elecciones anteriores. ¿Cómo no? Bueno, don Carlos, este proceso electoral es complejísimo cuando tenemos gravitando sobre las espaldas de los hondureños entre la vida y la muerte con una pandemia, otros que están en una crisis ya diríamos nosotros, de inequidad, de pobreza, de miseria. Todavía hay gente bajo los puentes, don Carlos. Todavía hay gente que perdió su techito y lo demás. Yo no sé cómo por encima de eso vamos a poder llegar al día 14 de marzo. Si este proceso se llegara a posponer o a abortarse, ¿cuáles serían las consecuencias? Vamos a regresar después porque todo eso se está comentando. Y no sé, hay algunos que pareciera les beneficia que el proceso se aborte y algunos otros que están dispuestos a irse a las calles y hacer no sé qué cosas más para que el proceso se realice. Pero al final del día, que nosotros como contribuyentes somos los patrocinadores de esos eventos, si no se va a ir a un evento para tratar de resolver y encauzarnos en la ruta que corresponde, definitivamente andamos muy mal. Regresamos inmediatamente después de la pausa comercial para hacer
a un repaso de lo que hemos visto particularmente en el tema electoral y la situación política incierta que está viviendo Honduras. Recuerda que nuestra policía fue infiltrada por el crimen organizado. ¿Qué pasó? ¿Cómo logramos cambiarla? Kingdom Editorial es una empresa dedicada a la elaboración de material educativo para todas las edades, presentando una nueva propuesta educativa muy alternativa en textos escolares en todos los niveles y en las materias básicas de nuestro país y al alcance de todos. Cada uno de los textos de Kingdom Editorial está dotado de un sinnúmero de herramientas innovadoras, de alto rendimiento y evaluadas por normas internacionales, basadas en la malla curricular nacional con sus reformas educativas. Kingdom Editorial pone a su disposición las siguientes asignaturas: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas y Español, todas de 1º a 9º grado. Nuestros libros poseen herramientas importantes para el aprendizaje ideal como áreas de trabajo, proyectos, contenidos didácticos, áreas de recortes, cuentos, evaluaciones y diplomas de finalización. Le invitamos a vivir esta nueva experiencia en Educación Nacional y nos comprometemos con cada uno de ustedes a llenar las expectativas en las respectivas áreas de aprendizaje. Kingdom Editorial, aportando en la educación nacional. Hacemos la diferencia. En el 2012, Honduras es el país más violento del mundo, principal puente de la droga del sur al norte. El crimen infiltra instituciones del Estado y sectores de la sociedad. La policía no es excepción. Con decisiones valientes, leyes especiales, políticas consistentes y la participación de diferentes sectores, se inicia en 2014 la depuración. Hoy tenemos una nueva policía, capacitada, equipada y diversificada, que da resultados y en equipo nos deja logros como dejar de ser el país más violento, con una baja en la tasa de homicidios de un 60%, la reducción drástica del paso de la droga. Honduras es ejemplo por sus resultados en seguridad y a diario se sigue construyendo la paz y tranquilidad del país. Dicho y hecho, ahora en Honduras se vive mejor. Soy lo que decido ser. Soy quien se esfuerza día a día para alcanzar mis sueños. Soy Actitud USEM. Soy USEM, la Universidad de Honduras, donde educarse es cuestión de actitud. Estudia en USEM, licenciatura en Psicología y comienza a construir tu futuro éxito. USEM, matrícula abierta. Volvemos con don Carlos ya en la recta final. Tenemos un cuarto de hora, don Carlos, para que usted desde allá, desde la Florida, que está relajado, nos haga algunos apuntes sobre esto que le he yo anticipado. Hay incertidumbre, hay un tanto hay nerviosismo, hay incertidumbre y hay cualquier cantidad de situaciones que están acosando a los tres institutos políticos participantes, porque estamos a las puertas de que se pueda dar un decreto de queda absoluto. Mira qué interesante está esto. Entonces, ese decreto de queda absoluto tiene que ir al Congreso, porque el primero fue inconstitucional y fue ilegal, no pasó por el Congreso y vamos a cumplir un año ahora en marzo, rápidamente. Entonces, ahorita acaban de pasar una iniciativa en la que se metió un PCM con propósito de reactivar la cuestión del queda
prácticamente absoluto. Si se viene el queda absoluto, prácticamente se desplaza, se desmonta la posibilidad de que el proselitismo y la campaña que está autorizada por el Consejo Nacional Electoral pueda continuar, y de ahí para allá se advierte la posibilidad de un aborto al proceso electoral, tal vez no en las primarias, de repente hasta en las generales. Estaríamos en una crisis mucho más compleja y más difícil de manejar que la del 2009, cuando el bendito golpe de Estado que se le llamó, y la salida de José Manuel Zelaya Rosales, que su propio partido votó unánimemente para que se fuera del poder. Bueno, no lo creo que sea así, ¿verdad? Digo, va a ser una crisis, pero dudo yo que tenga mucho más proporciones que las que estamos hablando, ¿verdad? Porque el pueblo hondureño siempre ha sido bien pasivo y acepta las razones que le dan. Y los pocos focos de protesta que han habido son bien fragmentados, poco atendidos, que no pasa nada, ¿verdad? La única vez que yo recuerde, aparte de 1954, donde sucedió algo porque el pueblo se manifestó, fue precisamente en el 2009, con esas grandes protestas de San Pedro Sula, con las camisas blancas, que hasta las Fuerzas Armadas se asustaron, y por eso ocurrió lo que pudo ocurrir con la destitución de Mel Zelaya. Pero yo no veo eso ahorita, con el agravante de que estamos en esta pandemia y hay temor grande por muchas personas de salir. Usted ve gente que ha salido indisciplinada, desobediente, etcétera, etcétera, pero estos siguen siendo relativamente pocos con relación a los 9 millones de hondureños que tenemos. Así es que de repente, pues lo que van a ir es a asambleas de cada partido para elegir a los que van a ir a la contienda final, ¿verdad? Sí. Estamos ya bastante cerca el 14 de marzo, tienen que preparar el camino para esa posibilidad, de manera que cuando venga, la gente que va a decir, ya esperaba yo que algo así iba a suceder. Claro. Entonces no sucede, porque preparan el camino para esas cosas. Es el problema de los 3 partidos, y si usted revisa, los niveles de oposición también son casi prácticamente inciertos. Hay orfandad de oposición, y aquí hay un enfoque dirigido. Don Norman, el problema no es 3 partidos. Ojalá que fueran 3 partidos beligerantes y que pelearan unos con otros sobre todas las medidas que hay que tomarse, pero no lo hacen. Más bien hay un contubernio entre estos 3, directa o indirectamente, en un momento u otro. Eso es lo que yo escucho y veo por todas las redes sociales, ¿verdad? Algunas documentadas de lo que ha sucedido. Entonces, es como poner al tacuacín a cuidar las gallinas, ¿verdad? Claro, don Carlos, el problema es que yo siento que hay un doble discurso de la oposición, en este caso, que jefea a José Manuel Zelaya Rosales, que es la segunda fuerza política en este caso. Pero también es importante analizar que están manejando una agenda internacional, porque están enfocados más a derrotar al gobernante que a ir a un verdadero proceso electoral para resolver el problema político. Pero le decía yo que es responsabilidad de los 3 partidos, de la oposición y del partido de gobierno, hacia dónde nos van a querer llevar al final del día. No hay responsabilidad en el comportamiento, don Carlos. No es responsabilidad, el problema es de poder castigar, si quiere usted, o de alguna forma que rindan cuenta a los responsables, pero los responsables son todos poderosos. ¿Quién le va a pedir cuentas a Juan Orlando? ¿Quién le va a pedir cuentas a Carlos Flores? ¿Quién le va a pedir cuentas a Mel Zelaya? ¿Quién le va a pedir cuentas a Salvador Narrala? A Pepe Lobo. A Pepe Lobo. Bueno, él ya no está en la jugada, más bien él está en contra de un continuismo de persona y de repente de partido. Él está en otra cosa, pero esto ha sido lo que nos ha gobernado a través de todos los tiempos. Entonces ahora queremos nosotros un cambio brusco que es prácticamente imposible, ¿verdad? Porque pues estamos hablando también de que van a haber cambios bruscos, que van a haber profundos cambios, pero todo pacíficamente, porque si usted se sale del plano pacífico, óigame, ahí ya pues hay muchos que no vamos a acompañar ni ideológicamente ningún tipo de movimiento, porque tenemos que vivir en paz y en tranquilidad, aunque vivamos en pobreza y con estas dificultades. Pero ese es el paso que hay que dar, y afortunadamente el pueblo hondureño ha mostrado que es bastante pacífico. En este caso, lamentablemente, por otro lado, es pacífico, pero no para su bien, ha sido para su contra, porque es ingenuo, es inocente, es paciente, es tolerante, etcétera, etcétera. Bueno, don Carlos, el tema es que hay un ingrediente, la indigencia, hay hambre, hay miseria en el
en un 70% de la población está en una situación de descontrol inimaginable. En ese sentido yo le digo, en ese sentido le digo, don Carlos, perdón, para después dejarle a usted el resto. El arma de más alto poder destructivo se llama el hambre, más que la que andan buscando por ahí las potencias. Aquí el hambre ya está golpeando los estómagos de la gente y ese es un consejero que podría llevarnos a algo que ni siquiera la clase política lo está tratando de advertir. Entonces esa es la parte que tenemos que ver. Ahora aquí se creó el PANAL, se creó ¿cómo se llama? Se han creado cualquier cantidad de instancias en el que se pretende insinuar, no proponer directamente la creación de una junta cívica nacional integrada y de repente poniéndose de acuerdo incluso con el gobernante para buscar la salida, porque de otra manera yo no veo por dónde, porque aquí lo otro que queda es, no sé, el autogolpe parece que ya no funciona porque las Fuerzas Armadas se han dado cuenta que estaban equivocadas y yo deseo que así sea. Y por el otro lado, la tal Asamblea Nacional Constituyente, porque el discurso de José Manuel siempre está enfocado a que él quiere imponer, votar al gobernante o una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, tiene unos 7 o 8 minutos. Dudo mucho que eso vaya a ser el caso de un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas simplemente están neutralizadas, no han respondido a los reclamos más claros y más grandes, evidentes, ¿verdad?, que pueda hacer un dirigente del pueblo, etcétera, etcétera. Pero hay que comprender que debido a esta falta de democracia, un número de fuerzas se pueden coaligar en un momento dado y mantener el status quo. Ese es el problema, que estas fuerzas verdaderamente no son tan antagónicas. Usted dice, ok, la pobreza que ha llegado a 70% es la peor consejera, etcétera, etcétera. Pero mire, que esa cuestión es gradual. Si alguien pesa 323 libras y gana 10 libras más, no le importa mucho de 323 a 333. Entonces, que subió la pobreza de 60 y pico a 70 y pico, pues hombre, los que ya eran pobres siguen pobres y llegan unos nuevos que no van a ser tan pobres porque pasaron así de un ratito de aquí para allá. Entonces, es neutralizable y también aplacable, ¿verdad? Y por eso que yo he estado en contra de todos estos diálogos nacionales y concertaciones, porque lo que buscan es aplacar legítimos reclamos del pueblo, ¿verdad? Entonces ya con eso los sofocan y compran tiempo para seguir igual, como hablaba José Cecilio del Valle sobre eso, ¿verdad? De que el tirano, dice, busca paz y tranquilidad como la pueda tener para poder así seguir con su tiranía, ¿verdad? No es que el pueblo ya está satisfecho, pero está aplacado. Y ese es el problema que nosotros tenemos, porque estos dirigentes de partido no son verdaderamente líderes. Ellos dirigen, y usted ya sabe que la política en Honduras, usted lo sabe muy bien, habiendo sido periodista por tantos años y habiendo estado en el poder y habiendo sido inclusive diputado, que la política en Honduras y en el tercer mundo es para beneficio personal, beneficio de grupo y beneficio de partido. Y lo demás no sucede. Una vez más, yo le digo a ustedes, si usted pudiera tener algún contacto, que le saquen el número de leyes que han sido promulgadas para favorecer al pueblo hondureño, y el número de leyes que han sido promulgadas para proteger intereses, para prohibir, para no permitir esto, no permitir lo otro, y se va a dar cuenta usted que un porcentaje sumamente pequeño es para el pueblo, que todavía no lo veo, no sé dónde está, ¿verdad? Porque ha sido para aplacar algo, entonces no se nota el impacto de aquello bueno, entre comillas, que se pudo haber hecho. Don Carlos, ya para terminar, 4 minutos tenemos, fíjese bien. Yo cuando le hablé de un golpe de Estado es la creación de una junta cívico-militar y no precisamente un golpe de Estado absoluto, y que de alguna manera el gobernante pueda compartir eso para que le permitan llegar al final de su periodo, porque como le digo, las fuerzas que se están dando y la idea de estos grupos extremistas es sacar al gobernante a como de lugar sin importarles qué es lo que venga, y eso tampoco lo podemos aceptar. Unos 3, 4 minutos, no va a suceder. Y mire, como dicen, se comió el reloj en el partido.
Sí. Don Juan Orlando se comió el reloj, ya queda poco tiempo, ya vienen las primarias, ya vienen las generales, esperémonos, ¿verdad? Que fue lo que sucedió en el 2009, cuando los demás países y los Estados Unidos vieron que las elecciones en Honduras estaban próximas a 2-3 meses, dijeron, ya dejemos de insistir con Micheletti de que se vaya y todas estas cosas. Si toda esta gente que va a ir a las elecciones generales fueron electas en primarias, dejemos las cosas ahí. Y lo mismo pues sucede, se comieron el reloj, sí, estamos en una expectativa muy grande ante la incertidumbre que usted habla y cuál va a ser la reacción de los partidos cuando le digan, mire, no va a haber primarias si acaso, que yo lo dudo, yo creo que van a haber primarias de algún tipo de otro y las peleas que van a haber va a ser dentro de la familia de cada quien, el Partido Liberal, el Partido Nacional o el Partido este o el otro. Y le repito una vez más, yo creo que tenemos que enfocarnos ahorita sobre lo que va a pasar en las elecciones generales y ver cómo esas no se abortan. Oiga, aquí en los Estados Unidos se habló de que va a haber elecciones, no va a haber elecciones, y las hubo siempre en la pandemia más grande, como las hubo durante la Segunda Guerra Mundial, como las hubo en la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. No tiene por qué detenerse el proceso, mucho menos con todos los avances de tecnología, del correo, etcétera, que existen. Ahora, resulta que nuestro sistema está tan averiado, tan podrido, que lo que se puede hacer de aquí en adelante no es tan grande porque no existe la voluntad política, y los países que nos apoyan, como Estados Unidos, le repito una vez más, ¿qué es lo que nos dicen? Es un asunto interno, resuélvanlo ustedes. Pero claro, si ese asunto interno le fuera a afectar en alguna forma con el terrorismo, la migración, ¿verdad?, el lavado de dinero y el narcotráfico, intervendrían, pero no es el caso, así es que arréglense como puedan y sálvese quien pueda. Señor, muchísimas gracias, don Carlos. Quedamos para darle seguimiento a esto. No hay que quitar el pie del acelerador y hay que tener los ojos bien pelados y las orejitas bien abiertas, porque como le decía yo, don Carlos, esa Junta Cívica Militar podría dar el espacio para que todos esos grupos, la academia, la gente inteligente, la gente pensante, la sociedad civil, los grupos organizados, todo lo que son multi-instituciones sociales que no se les ha dado la oportunidad de manifestarse. Sí, por ahí vamos, mire, un minuto, don Carlos. Mire, no, teóricamente eso suena bien, pero la única forma que podría funcionar, creo yo, es que el presidente mismo diga, voy a nombrar a una junta cívico-militar y yo me retiro y me voy para Irlanda o me voy para Lempira, o me voy para donde quiera, pero si no viene de ahí, yo no lo veo cómo es posible eso. Bueno, cómo no, don Carlos, muchísimo gusto, le mandan un abrazo a los muchachos desde acá y lo esperan pronto. Y nos vemos próximamente, ya a finales de febrero, principios de marzo estoy ahí. Aquí lo necesitamos porque... Y aquí están acumulados, claro, los regalos de Navidad también. Claro, conforme se va recalentando las cosas, lo necesitamos usted para que nos ayude en el enfriamiento, ¿verdad? Con permiso, señoras y señores, hemos estado con don Carlos Urbizo Solís desde la Florida, hemos hablado abiertamente de varios temas porque tanto don Carlos como nosotros no tenemos reservas ni hacemos estas apreciaciones con sesgos ni sobre todo con tendencias políticas, porque aquí la clase política está absolutamente desertificada. Con permiso, a nombre de Ariel, Reinaldo y el equipo, volvemos muy pronto a otro punto de vista.